Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que nos escuchan una vez más en una emisión de La Iguana en su Piedra. En el último programa del año 2020, agradeciendo su preferencia para que nos hayan escuchado sábado con sábado para tratar pues temas que son relacionados con la cuarta transformación, este proceso de cambio que está llevando México y que pues ha prevalecido durante estos 2 años. Y de igual forma, pues es un tema el día de hoy que vamos a tratar, es el tema del aumento al salario, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, así como también el tema de la subcontratación, que en sí, pues algo que se está tratando el Poder Legislativo y Ejecutivo en favor de la clase trabajadora. Pero en sí vamos a hacer un análisis de dónde proviene el salario, de dónde tendría que alcanzar, bueno, para qué tendría que alcanzar, entre otras más cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales, así como también pues con el adquisitivo que debería de ser para la clase trabajadora. Pero no dejen de olvidar, ahora sí que no hay que dejar de lado, pueden buscar como La Iguana en su Piedra en Facebook o en YouTube, así como también como Movimiento Estudiantil Espartaco en Facebook, Espartaco en blog, ya que además del espacio de La Iguana en su Piedra, no hay que olvidar que somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Pues bien, hoy estamos presentando este programa. Aquí mi compañera Brenda y mi compañero Araico, su servidor Alexei Otañez, aquí estamos para presentar este programa con el tema de el aumento al salario. Pues bien, Araico, aquí los dejamos con el programa. Sí, gracias Alexei. Un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando. También los invitamos a que puedan estar participando ahí a través de la transmisión en vivo. Nosotros estaremos leyendo sus comentarios, ahí enviando algún saludo si gustan. Por ejemplo, aquí al compañero Rafael Pedraza Villalobos, que nos manda saludos desde Ciudad Obregón. Un saludo al compañero también hasta allá. Y bueno, ahí cualquier cosa que quieran comentar o participar, pues ahí en la transmisión en vivo. Bueno, como dice Alexei, ahorita nuevamente se está impulsando otro aumento al salario mínimo. Antes de poder, de poder continuar con este tema central, pues es importante que todos nosotros tengamos bien claro, pues partiendo de pues preguntas así muy generales de qué es el salario, pues cuánto incluso debería de ganar un trabajador, para qué debería de alcanzar, ¿no? De dónde viene el mismo salario, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esas preguntas centrales, pues yo les quiero plantear que el salario pues está determinado, ¿no? Por el tiempo de trabajo que elabora el mismo trabajador, y que con el dinero a cambio, este salario permite a un trabajador pues vivir, comer, dormir bajo un techo, ¿no? Todas aquellas necesidades que son ineludibles del hombre, y que le permiten también al mismo trabajador pues poder reponer todas esas energías, esa fuerza de trabajo, por así decirlo, para que pues día con día pues pueda ir a trabajar, ¿no? Pueda seguir laborando, y este salario pues el trabajador lo crea, ¿no? Es importante tener eso en claro, pero lo crea en la misma jornada laboral, pero no todas. Ahí está el meollo del asunto, que no todas las horas que trabaja este trabajador son para crear su salario, sino de que pues una buena parte de lo que produce y del mismo tiempo que labora el trabajador, pues se lo queda el patrón, ¿no? Para que pues con ese dinero que se apropia el empresario, el capitalista, el jefe de este trabajador, pues pueda meterlo a un próximo ciclo de trabajo, un próximo ciclo de producción, y para que también el mismo patrón viva, ¿no? A eso se le conoce pues como la plusvalía,
Y de aquí podemos adelantar una conclusión rápida de que pues el patrón pues no es el que le paga al trabajador, ¿no? Ni siquiera de su bolsillo sale el salario que percibe el mismo obrero, sino que lo va generando, ¿no? Y que él generó plusvalía y para volver a generar plusvalía, ¿no? De ahí, ahí está, ¿no? Eso en últimas, pues es la explotación. Entonces yo quiero empezar con con este pequeño análisis y no sé, bueno, les mandamos también saludos aquí a Ana Duarte, que nos manda saludos desde Campeche, a María Fres Vázquez, que igual nos manda saludos desde California, a Catalina Ramírez Hernández, que nos escucha desde Huejutla de Reyes Hidalgo, a Felipe Fragoso, un saludo compañero, a Frankie Galactic, y saludos a Brenda, ahí va para ti, Brenda, y vamos con Brenda, sí, no sé tú qué piensas con respecto a lo que les acabo de plantear, Brenda, algo que quieras complementar con esto. Sí, muchas gracias, compañero, y saludos a toda la gente que nos está escuchando. Un nuevo saludo a Raimundo, que nos escucha desde Nueva Jersey. Un gusto que los paisanos mexicanos utilicen Radio AMLO para informarse de lo que sucede en la política de nuestro país. Entonces, es importante saber de dónde surge el salario, así como lo menciona Raico, porque se ha mencionado históricamente que el salario viene del bolsillo del empresario, del bolsillo del capitalista, y que un aumento salarial pues significa menores ingresos y menores ganancias para los pobrecitos empresarios. Entonces hay que tener bien claro que esto no es así, porque como ya lo decía Carlos, el salario proviene del propio trabajo, del trabajo de los obreros, del trabajo de los campesinos. De ahí sale el salario. Entonces, un incremento salarial lo único que significa es una mejor redistribución de esa riqueza, que el trabajador sea mejor remunerado por su trabajo. Nos encontramos actualmente en una situación, dice el presidente, vergonzosa en términos salariales. México es el último país o el país que tiene el salario más bajo de toda América Latina, y eso que desde que empezó el sexenio, es decir, en 2018 ha habido 2 aumentos salariales, cada uno del 15%. Pero aún con estos incrementos continuamos siendo el país que menor salario reciben los trabajadores. Es muy importante saber que desde los años 80 que se impulsaron las políticas neoliberales en este país hasta nuestros días, se ha perdido el 80% del poder adquisitivo del salario. ¿Qué es el poder adquisitivo? Pues muy fácil, el poder adquisitivo es lo que se puede comprar con este salario. Es decir, que en los 80s alcanzaba 80% más para lo que alcanza ahora. Es por eso que esta reforma, que esta decisión que tomaron los senadores, porque miren, fíjense nada más, la decisión es que el salario nunca tenga un incremento menor a la inflación. Esto es muy importante porque en años anteriores el salario se aumentaba, pero menos que la inflación. Entonces, en términos reales, en la realidad, esto era pues ningún incremento, más bien le alcanzaba para menos al trabajador. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Se propone un aumento del 15% al salario mínimo en 2021. Ustedes se podrán preguntar, ¿en cuánto anda el salario actualmente? Está en 123 pesos. Y lo que propone el presidente es aumentarlo a 141 pesos. Pero bueno, hay que ser claros. Ustedes, los que nos están escuchando, ¿consideran que 141 pesos diarios son suficientes para que una familia mexicana pueda vivir dignamente? Nosotros, los militantes del movimiento estudiantil Espartaco, algunos compañeros, estudiamos economía y ahí en nuestra carrera hacemos un estudio de más o menos cuánto tendría que ganar un trabajador para tener una vida digna.
¿A qué nos referimos con vida digna? Pues que alcance para la canasta básica, para una vivienda, para amueblar esa vivienda, para la vestimenta, para la educación, para la salud, para el transporte. Juntando todas esas cosas, aproximadamente una persona en México tendría que ganar diariamente de 600 a 700 pesos para poder tener una vida digna. Pero ¿cuánto ganan hoy? 123 pesos. ¿Cuánto se pretende que ganen en 2021 como mínimo? 141 pesos. Entonces aún nos encontramos muy alejados de que la realidad de los trabajadores en este país pueda cambiar, de que se asegure una vida digna. Otro ejemplo para que se entienda mejor esta cuestión es que ustedes sepan cuánto cuesta la canasta básica. Una canasta básica cuesta 129 pesos, pero es una canasta pues que no incluye muchos productos que se deberían comer para poder estar bien nutridos. Una canasta básica, digamos que mejor armada, cuesta 267 pesos diarios para 4 personas. Fíjense nada más, 267 pesos diarios. Es decir, que con un salario mínimo como lo tenemos hoy, no alcanza ni siquiera para adquirir la canasta básica. Si tomamos en cuenta que en las familias mexicanas aproximadamente trabaja un miembro de la familia, o bueno, a veces 2 miembros, etcétera, ¿no? Va cambiando por cada situación. Aquí Lili Hernández nos comenta que lo suban a 1,000 el salario mínimo. La verdad es que pues todos los trabajadores mexicanos aspirarían a ganar algo así para que realmente se pudiera tener una vida digna. Pero ¿qué tenemos? Que los gobiernos prianistas, los gobiernos neoliberales se han dedicado a través de las leyes, a través de los rejuegos políticos, a eliminar todas las victorias que han tenido los trabajadores históricamente. ¿A qué nos referimos con esto? Pues ustedes deben saber que los aumentos salariales, que ahora se trabaje menos, es decir, que la jornada laboral dure menos, que haya prima vacacional, que haya seguridad social, todo eso es producto de luchas obreras, nada más y nada menos que de luchas obreras. Estas luchas pues muchas veces han costado vidas, han costado huelgas, han costado despidos, y esto pues no es un juego. Y los gobiernos neoliberales a lo que se han dedicado es a ir eliminando todos estos derechos que tienen los trabajadores. Entonces no podemos permitir, y menos en la Cuarta Transformación, que los empresarios sigan pretendiendo pagar salarios paupérrimos a los mexicanos que, como ya lo mencionábamos anteriormente, no alcanzan ni para la canasta básica. Entonces es importante seguir discutiendo a profundidad este tema para que quede claro por qué es importante este aumento al salario mínimo. ¿Ustedes qué piensan, compañeros? Sí, de acuerdo, Brenda. Bueno, tantito antes de continuar, igual hay mucha gente que nos está escuchando, y les agradecemos que nos estén escribiendo ahí en la transmisión en vivo, a los compañeros que nos escuchan desde Nueva York, a la compañera Carmen que nos dice juntos sabemos historia, claro que sí, a Alondra que nos dice hola, lo estamos escuchando desde casa, atentamente Mandela y Emiliano. Un saludo a los compañeros que nos escuchan ahí por el sur de la ciudad, aquí también aquí también andamos, y a Ramón Durán, un saludo desde Las Vegas, Nevada, siempre al pendiente de la 4T, qué bueno que se estén informando allá en los Estados Unidos los compañeros que están de acuerdo y coinciden con la Cuarta Transformación, y bueno, Felipe Fragoso, ¿no? Que nos dice que el salario debe ser justo y humano, que no produzca desigualdad y poner un desarrollo justo, ¿no? Ahí exactamente es lo que iba Brenda, yo pienso, ¿no? Eso, más allá de que el salario mínimo se haya establecido para poder comprar una canasta básica, lo cual pues igual está muy limitado porque pues debemos de, o sea, nosotros entendemos que la gente tiene otras necesidades aparte de esas, ¿no? Transportarse, educarse, ¿no? Bueno, darle educación a los hijos, lo que ya decía Brenda, ¿no? Pagar servicios, ¿no? Un techo, una vivienda, ¿no? El abrigo, ¿no? Entonces, es importante aclarar eso. Y con respecto a lo que decía el compañero Felipe, pues sí, ¿no? O sea,
algo que es inconcebible, por ejemplo, es que de toda la producción que se genera en México, el 74%, 74, 78% más o menos, se lo quedan los empresarios, ¿no? Y el 26% los trabajadores. O sea, hay, pues, diría el compañero, ¿no? Pues qué justicia hay, ¿no? Total desigualdad, ¿no? Total abuso, ¿no? Y aún más evidente cuando el 75% de la gente o de la población pues son trabajadores, ¿no? Ahí hay otra cuestión, por ejemplo, la UNAM hacía un análisis, un estudio en el 2012 que decía que un trabajador que elabora 8 horas, que ganaba el salario mínimo, en aquel entonces lo que era el salario mínimo, generaba el valor de su salario en tan solo 9 minutos, ¿no? En 9 minutos nada más, en 9 minutos de trabajo, y el resto de lo que producía, obviamente en el resto de la jornada, o sea, las 7 horas con 51 minutos, pues se lo quedaban las empresas, los patrones, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente allí tomando en cuenta una jornada de 8 horas, porque con el neoliberalismo y los gobiernos prianistas, pues se desregularizó por completo esto de las jornadas de trabajo, todas esas luchas que menciona Brenda, todas esas luchas obreras que se habían conseguido, esas pequeñas victorias de poder tener de poder tener derechos laborales, de poder tener un salario, ¿no? De poder tener una seguridad social, pues lo fueron negando y anulando, lo fueron diluyendo, y pues nosotros, si observamos nuestro entorno, pues podemos ver cómo es que en realidad sí hay gente que trabaja 8 horas, pero no es no es tampoco una generalidad, ¿no? Hay gente que trabaja todo el día, que trabaja 12 horas, ¿no? Que trabaja 14 horas, gente que pues en realidad ni siquiera tiene un trabajo seguro, por ejemplo, como obrero, o incluso a veces se dedica al comercio, ¿no? Y en esas ahí anda tandeando, ¿no? Y pues ahí está ese ejemplo de cómo, por ejemplo, incluso hasta la misma jornada, pues se desregulariza, ¿no? Pero atendiendo más este contexto histórico, por ejemplo, para entender la magnitud, ¿no? Del daño que le hicieron al salario en México, los neoliberales. No sé tú, Alexei, qué puedas decir al respecto. Sí, bueno, gracias, Araiko, por la palabra. Pues bien, no hay que olvidar que el salario es constante, es una constante, o sea, un trabajador produce durante su jornada y pues si produzca más o produzca menos, sigue ganando lo mismo. Sin embargo, que si produce más, pues ansia para el dueño del medio de producción, es decir, el empresario. Forma, o sea, en lo que varía es en la Compañero Alexei, tu micrófono está apagado. Híjole, bueno, igual en lo que el compañero soluciona sus problemas, los problemas técnicos que tiene, no sé, Brenda, ¿qué nos puedas decir tú al respecto? Una disculpa a la audiencia, al auditorio, por favor. ¿Sí, Brenda? Sí, bueno, así como decía Alexei, el contexto histórico, ¿no? Es importante saber, porque muchas veces la oposición, todos los problemas que tiene el país se los quiere achacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y esto pues no puede ser así, porque debemos entender que todo pues conlleva un contexto, que todo conlleva una historia, y que durante 36 años de políticas neoliberales pues se desmanteló también
el sistema salarial, el sistema de pensiones, el sistema de contrataciones, del que ya estaremos platicando más adelante. Pero entonces, me gustaría pasar, Araiko, Alexei, no sé si estén de acuerdo, a una falacia que dicen los tecnócratas, los economistas, los administradores, que al parecer es un dogma que se impuso desde pues organismos extranjeros, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que menciona que un aumento salarial genera inflación. Esta es una idea que está muy arraigada en los sistemas económicos actuales y que en el gobierno de la Cuarta Transformación se ha demostrado que es falso. Entonces, pues para empezar se debe entender qué es la inflación. La inflación es un aumento generalizado de los precios. Es decir, que la leche cueste más, que el huevo cueste más, etcétera. Se dice que una inflación sana o una inflación normal debe rondar en 3% anual. Deben saber que la inflación en este gobierno de la 4T se ha mantenido constante. La inflación para 2020 en promedio fue de 3.2%. Esto a pesar de que ha habido aumentos salariales en 2018 y en 2019 del 15% cada uno de esos aumentos. Es decir, el salario en términos reales se ha aumentado 30% y la inflación se ha mantenido constante en 3.2%. Entonces, el presidente lo ha dicho en las mañaneras, le pide a los tecnócratas que expliquen por qué no ha habido incremento en la inflación. No ha habido, pues porque es una total falacia. ¿Por qué decimos esto? Se menciona que ante un incremento salarial, el obrero pues va a demandar o a comprar más cosas, va a comprar más bienes, va a comprar más servicios, va a comprar más mercancías, vaya. Entonces, como la producción de cosas no va a alcanzar para lo que el obrero va a demandar, esto va a generar que los precios suban, que los precios se disparen. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa realmente a la gente que nos está escuchando? ¿Ustedes realmente piensan que la producción no cambia, que la producción no se mueve? Por supuesto que cuando un producto se está demandando de más, pues la producción también aumenta y esto genera que se nivelen o que se equilibren los precios y que no haya aumentos. Entonces son totalmente falsos los argumentos que da la derecha para que no haya incrementos salariales. También, ¿qué mencionan por ahí? Que un incremento salarial genera desempleo, porque como para los empresarios es mucho más caro contratar fuerza de trabajo, es decir, trabajadores, pues entonces los van a despedir, los van a correr. Se les olvida a todos esos tecnócratas, a todos esos empresarios, que quien hace el valor es el trabajador, que sin trabajadores no puede existir la producción. Entonces, por aquí había un comentario que me parece muy atinado de Felipe Fragoso. Dice, el gran cambio debe ser principalmente perder el miedo al empresario, dar valor o dar valer su trabajo y pensar que ellos nos necesitan a nosotros. Entonces, eso es lo que sucede en la realidad y es por eso que un incremento salarial ni genera desempleo, ni genera inflación, ni genera, pues esto, ¿no? Que aumenten los precios, es decir, inflación. Entonces, no sé ustedes, compañeros, qué piensan al respecto, porque también está esta cuestión de que desde las universidades, desde los centros de creación del conocimiento científico, según, pues se ha impuesto esta idea. ¿Ustedes qué piensan? Sí, bueno, aquí eso es ese argumento que avientan los tecnócratas sobre la inflación y los salarios, es al final de cuentas un pretexto, ¿no? Para que la explotación se incremente, para que haya, pues incluso eso que ya mencionas, ¿no? Se normaliza esa mentira por medio de las medidas económicas de los gobiernos, incluso se reproduce dentro de las universidades, ¿no? Nosotros que estudiamos ahí en la Facultad de Economía, pues hemos oído 1001 veces y la seguiremos oyendo ahorita que regresemos a la facultad, ese tipo de argumento, ¿no? Y otros muchos más, ¿no? Eso de que
pues al final de cuentas no sirve de nada que se le suban los salarios a los trabajadores porque todos se lo van a gastar, porque que van a seguir en la misma condición porque se lo van a gastar todo, pero, o sea, a ver, que porque no ahorran y así, pero a ver, la gente pues tiene necesidades, ¿no? Una persona que no le alcanza en realidad ni para la canasta básica, si le metes el salario, pues obviamente va a buscar consumir algo que en verdad sea digno, ¿no? Algo que en verdad pues pueda cubrir esas necesidades sociales de él y de su familia. Entonces, bueno, solamente es una forma, es un tipo de argumentos, entre comillas, con los que nos encontramos ahí día con día en la facultad, nosotros ahí como estudiantes. ¿Y por qué, por ejemplo, se dice, por qué no se cesa la producción, ¿no? Ahorita nosotros en lo de la pandemia, pues hemos visto cómo es que empresas que no se dedicaban de lleno a producir material para el cuidado de la higiene, pues ahora sí lo hacen, ¿no? O sea, hubo mayor demanda, por ejemplo, de gel antibacterial, y que hicieron Grupo Modelo y Bacardi, pues se pusieron a hacer gel antibacterial, ¿no? Hubo un cese ahí en la producción de alcohol, pero diversificaron la producción y se pusieron a hacer gel antibacterial, ¿no? Entonces, eso se sustenta ahí con lo que explicaba Brenda, porque en realidad el aumento del salario pues no va a producir la inflación como tal. Y bueno, solamente para sustentar el dato, ¿no? O sea, que tiene que ir de lleno, eso se repitió mucho y todavía obviamente los tecnócratas lo siguen diciendo, incluso en la academia lo están diciendo, ¿no? Pero en los gobiernos prianistas, ahí por ejemplo, ahí Fox, Calderón y Peña Nieto, pues eso fue ahí ocuparon la inflación para excusarse y bajar los salarios, ¿no? Los bajaron a niveles pues deprimentes, hay que decirlo, y aún así la inflación pues, no bajó, ¿no? O sea, en el 2017 hay que jugar ahí un poco con la estadística, pero por ejemplo en el 2017 pues la inflación fue del 5.35 en el mes de abril, me parece, con Calderón en el 2009 fue de 5.44, entonces a ver, ¿de dónde en realidad baja la inflación si bajas los salarios, ¿no? O sea, todavía la aumentaron mucho más, entonces, a ver, y eso tomando en cuenta que hay quienes dicen que la inflación debe estar entre el 2 y el 4%, porque si pasa del 4 es ya el acabose, ¿no? Y pues aún así, bajaron los salarios, ya el Obrador y Luisa María Alcalde lo explicaban hasta dónde bajó el salario en un ranking mundial, a la posición 82, si no mal recuerdo, y aún así la inflación no se controló. Entonces es parte de cómo en realidad no se, pues cómo en realidad ni siquiera se busca pues ver en realidad de lleno, obviamente ahí está, que no se busca de ver por el bien de la población y que solamente es para garantizar algún interés particular, ¿no? Todas esas politiquerías, todas esas excusas que forman una colección de argumentos por parte de estos políticos prianistas, pues al final de cuentas esconde su interés particular y su interés político con el que en realidad se andan manejando siempre, ¿no? Entonces, es lo que yo pienso ahí con respecto a eso que dice Brenda, y que se anula por completo eso que dicen de que la inflación en realidad aumenta con el aumento de los salarios, ¿no? Pero seguimos esperando, así como el presidente Obrador, pues que en realidad lo puedan explicar bien, ¿no? A ver si en realidad sí es así. Y bueno, a ver, no sé, seguimos mandando saludos porque hay compañeros que nos siguen escribiendo, ¿no? Nos escuchan desde Campeche, ¿no? Les mandan saludos a Brenda, también la compañera Stephanie, ¿no? Lili Hernández dice 100% 4T, ¿no? Ernesto CG dice vivan los trabajadores. Y bueno, no sé, Alex, si ya se hayan solucionado los problemitas que tenías ahí con la conexión, no se te escuchaba, pero tú qué piensas al respecto de esto, ¿no? Y también ya para entrar
a la reforma, ¿no? Como tal, a lo que estuvo promoviendo el gobierno federal, de este incremento del 15% del salario mínimo. Sí, bueno, compañeros, ahora sí ya estamos de vuelta. Gracias, Araiko, por darme la palabra. Pues bien, rectificando que esto de que el aumentar el salario es perjudicial para la inflación, o sea, que provoca un aumento, pues es nada, pues sí es una falta, estoy de acuerdo con ustedes, porque de igual forma, incluso si se aumenta el salario, por supuesto que los trabajadores van a consumir más y van a hacer que haya una circulación más dinámica de dinero. Van a demandar más productos y es por eso que a lo mejor pueden decir que es ahí donde se aumenta la inflación. Pero volvemos a lo mismo, no es así. La producción, al haber más demanda, pues tiene que haber más producción. De igual forma, si no hay la misma demanda, pues vemos, no nos podemos explicar cómo hay productos, miles de productos, que mejor se caducan, se echan a perder porque no fueron consumidos, ¿no? Y más que nada, con un aumento al salario, la gente, al poder consumir más, pues por supuesto que va a ocupar estos productos que si no fuera por este aumento salarial, pues se verían en la basura caducándose y descomponiéndose. Entonces, una vez más repetimos que el aumentar el salario no aumenta la inflación, sino que incluso puede dinamizar la circulación de dinero y pues esto puede generar pues un cierto desarrollo en cuanto a la tecnología para producir, en cuanto a la producción y en otros demás aspectos, ¿no? Esto incluso puede ir ligado a los programas sociales de bienestar que el gobierno de Obrador ha incluso reformado constitucionalmente para personas que pues no son beneficiadas para el consumo, ¿no? O sea, que tienen más problemas para consumir y de igual forma, pues aquí entra el aumento al salario. Pues bien, Araiko, mencionabas lo de la reforma, pues al fin una reforma histórica que no se vio durante estos 36 años de neoliberalismo, que es la reforma al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, aprobada el pasado 10 de diciembre por el Senado, en el cual se dice que el salario tiene que, además de aumentar más allá de la inflación, es decir, que si tenemos una inflación de un 4%, pues el salario tiene que aumentar un 8%. Pues este tiene que ser un aumento gradual, no solamente, no es estático, sino que también tiene que cubrir las demandas de bienes necesarios para vivir de los trabajadores. Llámese pues canasta básica o bien alcanzar incluso en un cierto momento lo que la Constitución menciona, que es que un trabajador debe de con un salario mínimo el alimento, actividades de ocio, así como también bienes no necesarios, ¿no? Aunque en la realidad no es así, ni con los 123 ni 141 pesos que llega a ganar un doctor, podemos ver que esto es lo que viene encaminado a esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, que en un futuro no muy lejano, que la cuarta transformación siga, pues esto al fin sea una realidad, que el trabajador pueda sustentar las necesidades básicas y bien, pues no solamente las necesidades básicas, sino también pues necesidades no tan necesarios como el ocio y de igual otros bienes que pues no son de cierta forma necesarios para vivir. Entonces, no se pone una meta de a cuánto tiene que subir el salario, pero sí tiene que subir en el sentido de abastecerse de estos bienes necesarios, como lo demanda la Constitución mexicana, ¿bien? Y pues bueno, esta es una reforma un tanto pues, histórica, porque anteriormente no se había venido un cambio así, al contrario, ¿no? El aumento salarial pues no era una realidad, incluso lo veíamos antes, cuando el país estaba dividido en zonas, en la zona A, zona B, en zonas en donde supuestamente ganabas más y en zonas donde ganabas menos, pero en las zonas en donde ganabas más, pues
la vida era igual de cara, ¿no? Entonces, ¿cuál era el beneficio de ganar más en un estado caro o en una ciudad, en otra ciudad en donde ganamos y la vida era más barata? Pues bien, aquí, sea tu ciudad esté en un rango de vida cara o de vida barata, pues se va a procurar que el salario pueda satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores. Y pues bien, ahora sí que depende de los trabajadores, pues más bien hasta dónde se quiere empujar, porque sí, esta reforma es un avance para respetar los derechos laborales de los trabajadores, pero también se tiene que hacer conciencia de que el gobierno no puede hacerlo todo solo. El gobierno de López Obrador no puede hacerlo todo solo, sino que tendría que ser, de igual forma, haber un empuje por parte de los trabajadores organizados y conscientes para que pues estos logros, estas victorias sean realidad, incluso en un tiempo menor de lo que se espera, y de igual forma pues alcanzar más victorias, ¿no? Sexenios anteriores con el PRI, el PAN, no se veía algo similar, sino todo lo contrario, ¿no? El salario era pues algo para medio vivir, desnutrida, de una forma, en condiciones de desnutrición, y pues se sustentaba con los argumentos tecnócratas que ya los compañeros han mencionado anteriormente, que si el pobre es pobre porque quiere, que si el salario aumenta la inflación, y pues cosas así, ¿no? Que no son realmente falacias, que una vez más se han demostrado con la forma de manejar a la economía por parte del gobierno de López Obrador. ¿O qué bien que piensas, Areiko, algo de sobre esta reforma al artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo? Sí, sí, Alexei, bueno, nada más te doy ahí, por ejemplo, te doy la razón en eso que mencionas, ¿no? Esta reforma que entra en vigor ahorita en enero del 2021 y todo lo que está buscando reformar, todas las leyes que está buscando reformar López Obrador, pues es para que pues precisamente los trabajadores vayan recuperando esos derechos, ¿no? O sea, esa reforma al artículo 20 de ahí, al artículo 90 de ahí es que es muy importante, ¿no? Para poder refrendar todas esas luchas de la clase trabajadora que pues habían sido diluidas en los gobiernos pasados, ¿no? Y obviamente ahí eso no puede quedar ahí, se tiene que seguir luchando, se tiene que seguir buscando un salario en donde en realidad sea suficiente para abastecer las necesidades de la familia, ¿no? Y aún así, pese a esto, pese a todas estas luchas pues a todos estos cambios que quiere implementar el gobierno federal, pues repetimos, ¿no? Hay gente, hay un grupo de personas que se oponen al incremento del salario, ¿no? Y es en específico, pues, esa cúpula empresarial que recurre, por ejemplo, al chantaje, ¿no? Diciendo que va a haber pérdida de empleo, ¿no? Que las pequeñas y las medianas empresas se van a ir a la quiebra, pero, por ejemplo, esa gente como Carlos Salazar, como Gustavo de Hoyos, ¿no? Esos grupos, bueno, que representan esos grupos patronales como lo son el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, pues de plan nada les interesa a la gente, ¿no? O sea, no piensan que la economía pues no son ellos y sus negociazos, ¿no? O sea, la economía pues es la gente y esos neoliberales que ahorita pues se tratan de aferrar y tratan de y se van de espaldas con esta reforma al salario mínimo, pues deberían de entender que quienes están detrás de toda la gran producción en México, pues es la gente, ¿no? Son los trabajadores en específico. Y también, continuando con esto, con estos cambios que está implementando el gobierno federal, pues lo del salario mínimo no se queda ahí, ¿no? Por ejemplo, la regulación de la subcontratación, ¿no? Otro negocio que va en específico solamente para los patrones, ¿no? Porque pues, o sea, por medio de esta, pues se deslindaban fácilmente de toda responsabilidad para seguirse apropiando de mayor ganancia, ¿no? Entonces, outsourcing o subcontratación, pues funciona así como mecanismo de reclutación y de administración
por parte de una empresa, y esta pues pésima práctica salarial pues permite que a la gente pues la puedan despedir de su trabajo así de la noche a la mañana, y que no haya forma de que sepan a quiénes oponerse o a quién demandar, o de cómo incluso exigir sus propios derechos, ¿no? En su discurso estos patrones dicen implementar la práctica del outsourcing para que hagan más fáciles la gestión de los recursos humanos, ¿no? Para que se puedan reducir tiempos y costos de sus negocios, pero, o sea, en otras palabras, y ya así yendo directo a la flecha, pues solamente lo que se busca es no hacerse responsable en absoluto para nada del trabajador. Esto de la subcontratación o la tercerización, como también le dicen, ¿no? O sea, yo trabajo para una empresa X, pero pues al final de cuentas, quien me paga o quien me contrata en sí es la empresa Y, pero al final de cuentas, pues no, lo que se busca con esto es de que pues el patrón X, pues en realidad no se haga responsable de mí, para que soy el que le está trabajando, ¿no? Porque hay otra empresa que también está en esa mafia, y que también está negando esa responsabilidad, ¿no? Entonces es así como se busca que el outsourcing, pues algo que antes era pues muy raro de ver, algo que era como voluntario, pues hoy en día es casi como regla, ¿no? Es como que la forma predilecta por la cual los patrones contratan a los trabajadores, ¿no? Pero con esta regulación del outsourcing que se viene planteando desde hace meses, Brenda, ¿tú qué piensas al respecto de esto? Sí, gracias, Raico. Antes de continuar, pues un gran saludo y agradecimiento a la gente que nos está viendo y que está escribiendo lo que ella opina, como Gregorio Sánchez, ¿no? Que dice que en lo personal está bien el aumento al salario, pero hay que vigilar a los empresarios y comerciantes, ya que nada más por sus pantalones suben la canasta básica y a última sale a razón de lo mismo. Es muy cierto esto que menciona el compañero Gregorio, debe ir acompañado este aumento salarial con una regulación de los precios, y lo está haciendo el presidente, ¿no? A través, por ejemplo, de los precios de garantía en los granos básicos, a través de los programas sociales también se regula pues la distribución de la riqueza, etcétera. Entonces, como dice Araico, no es algo aislado lo del aumento al salario, y viene acompañado también con lo que él comienza a plantear, que es la eliminación del outsourcing o la subcontratación. Pues entender, ¿no? Que por ejemplo, de 2014 a 2019 pasó de haber 3.6 millones de personas subcontratadas a 4.6 millones de personas. Entonces, si hablamos de que hay aproximadamente 56 millones de trabajadores en México, de esos 56 millones, 4.6 están subcontratados, es decir, no tienen derechos laborales. Se pierde nuevamente toda esta lucha, todas estas victorias de los trabajadores, porque no tienen prima vacacional, no tienen seguridad social, no pueden crear antigüedad, pues los contratos mediante outsourcing se hacen cada 3 meses, precisamente para que el trabajador no tenga antigüedad. Entonces el trabajador está totalmente desprotegido y nadie se hace cargo laboralmente de ese trabajador. Planteaba la secretaria del Trabajo que el outsourcing principalmente se planteó como una excepción para algunas fábricas, ¿no? Para algunas industrias. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que se hizo algo general. Hay empresas que incluso tienen hasta 200,000 trabajadores subcontratados, y esto pues no puede continuar así. Nosotros discutíamos que incluso en empresas o en oficinas de gobierno, como lo es la propia Cámara de Diputados, pues hay denuncias de que el personal de limpieza está subcontratado. En la universidad en la que nosotros estudiamos, la Autónoma de Puebla, también hay personal subcontratado, personal administrativo y personal también del mantenimiento de las instalaciones de la universidad. Es decir, que aunque trabajes en la universidad, que aunque trabajes en la Cámara de Diputados, no eres trabajador de ese lugar.
Tú eres un trabajador externo que no tiene ningún derecho y que nadie vela precisamente por que se mejoren las condiciones de vida. Entonces, ¿qué se está planteando actualmente? Pues que desaparezca el outsourcing, que se prohíba. Y por supuesto, saltan los empresarios, saltan los industriales, porque eso no les conviene, ya que a través de este modelo de subcontratación, ellos se ahorraban cifras millonarias de todas esas cuestiones que no le pagan a los trabajadores, ¿no? Como ya les decía, no les pagan ni su aguinaldo, ni sus vacaciones, etcétera. Entonces, es importante entender también que el outsourcing se está planteando eliminarse, pero paulatinamente, porque se va a seguir permitiendo la subcontratación solamente en servicios especializados. Esto es algo que también mencionaba la secretaria del Trabajo y el propio presidente. ¿Qué son servicios especializados? Pues, por ejemplo, el mantenimiento de una máquina, algo así muy específico, actividades de call center en una empresa que propiamente no se dedica al call center, este tipo de cuestiones. Pero cuando haya esa cuestión de la subcontratación, debe estar totalmente regulado quién se va a hacer cargo de ese trabajador. ¿Quién es el responsable de los derechos de ese trabajador? Para que nunca más se permita en el gobierno, que el gobierno sea cómplice de los empresarios en la explotación tremenda, en la explotación cínica y abierta de los trabajadores, como ocurría y continúa ocurriendo lamentablemente durante los años de los gobiernos neoliberales. Entonces, esto es lo que se está planteando sobre el outsourcing. ¿Ustedes qué podrían complementar, compañeros? Sí, bueno, por ejemplo, eso que mencionas al final de esta regulación del outsourcing, pues, por ejemplo, eso de los servicios especializados, también la secretaria del Trabajo decía que, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues dejaba en claro, ¿no?, que es, aún en estas prácticas de subcontratación, deberían y van a tener las empresas que tener una autorización de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, ahí ya se frena aún más esa práctica, y que pues estaba completamente desregularizada, completamente ahí cualquier empresario pues lo implementaba, y pues ahora sí que el gobierno o que las dependencias gubernamentales pues ni cuenta se daba, ¿no? Eso que menciona Brenda, ¿no?, del descaro, de que incluso antes en dependencias gubernamentales, incluso en universidades públicas, se haga outsourcing, ¿no? Pero es que esto se entiende así porque pues al final de cuentas, con el paso mismo del neoliberalismo y con la implementación de esta práctica de subcontratación, pues se buscaba que el mismo trabajo fuese más barato, ¿no? Incluso esto trajo también consigo de que los sectores productivos pues incluso se fuesen desmantelando, ¿no? Y que con ello la privatización fuese incluso hasta más rápida y pues más incluso se exacerbara más, ¿no? Entonces ahí está ese problema con el outsourcing. Es obviamente un avance que se pueda regular, porque antes pues en realidad incluso nosotros ahorita las futuras generaciones, ahorita nosotros que estamos estudiando, cuando terminemos de nuestras licenciaturas, pues en realidad a qué aspiramos en un trabajo, ¿no? Si seguían estas prácticas, pues obviamente hay personas en la universidad que deciden pues subemplearse, ¿no? Se dedican a otras cosas que no tienen incluso luego nada que ver con lo que estudiaron, pero porque precisamente por estos métodos de subcontratación, pues es que son muy mal pagadas, ¿no? Entonces, ahí está eso. Y continuando, por ejemplo, con esto que está buscando implementar también el gobierno federal, pues nos encontramos con la misma reforma a las pensiones que también se hizo en este año, ¿no? Hace unos 5 meses, en julio me parece, y que bueno, va aunado a todo esto que se busca también con el aumento del salario, con la regulación del outsourcing, ¿no? Esta, por ejemplo, reforma al sistema de pensiones, la última fue en 1997, ¿no? En el gobierno de Zedillo. ¿Y qué fue lo que planteó? ¿No? ¿Qué fue lo que trajo consigo? Que, por ejemplo, las semanas de cotizaciones
pues de 500 que eran en el 73 pasaran a ser 1250, ¿no? En el 97, que se individualizaran los ahorros de los trabajadores, que todo eso se lo iban a los bancos, luego el trabajador tenía que pagarle al banco para poder tener ahí su ahorro, ¿no? Entonces, ahí está el problema que tenía este sistema de pensiones desde el 97, y ahorita pues se busca otro, ¿no? Se reformó para que pues otra vez el trabajador pues en realidad no salga perjudicado de eso, ¿no? De que en realidad pueda a la larga pues tener una pensión pues más digna a la que podían aspirar antes los trabajadores que se cotizaban con el sistema de pensiones del 97, ¿no? Aquí, Alexei, no sé tú qué pienses con respecto a eso. Gracias, Araiko. Pues bien, como lo mencionas, anteriormente, en 1973, las pensiones eran colectivas. Es decir, en un solo ahorro se acumulaban las pensiones de todos los trabajadores. No fue hasta la reforma que entró en vigor en julio de 1997 cuando se individualizan y se aumenta el tiempo de trabajo para poder jubilarse, porque anteriormente un trabajador podía jubilarse después de 25 años de servicio. Después de 1997 ya esta cifra cambia, ¿no? Ya no te puedes jubilar antes de 25 años o después de 25 años, sino tiene que ser después de 35 años de estar trabajando. Es así el aumento a las semanas de trabajo, al tiempo de trabajo que un trabajador tiene para tener derecho a la jubilación. Y no obstante con esto, pues vemos que la pensión no es solamente mi ahorro de mi trabajo, sino que esta pensión fue individualizada, es decir, que cada trabajador acumula conforme a su salario, y de igual forma esto es entregado a los bancos para que lo puedan trabajar e invertir en sus propios negocios. De ahí en sí que crece o aparece la figura de la administración de fondo para el retiro, Afore, que pues es más que nada esto, el que el banco pueda administrar de forma directa nuestras pensiones y no solamente, o mejor dicho, no lo hagan los empresarios, los patrones, sino que lo haga de forma directa el banco. Acá lo que se plantea con esta nueva reforma es que se baje el tiempo de trabajo, como lo mencionaba Araiko, de 1,200 semanas a 750 semanas de trabajo. Y pues de igual forma, pues que no sea ya una pensión manejada por el banco, sino de igual forma un poco como lo era en la reforma previa a la del 97. Es decir, que la pensión sea manejada por las mismas, que no sea manejada por los bancos, sino por las mismas empresas. Y pues bueno, esta es igual otra de ahora sí, la reposición de una cosa que los trabajadores pues llegan a tener, porque bien, o sea, uno tiene un tiempo de servicio en una fábrica, en un cultivo, en cualquier servicio al cual uno venda fuerza de trabajo, pero ¿qué pasa después de ese tiempo, no? O sea, uno se jubila y ¿qué pasa? Uno no tendría, más bien dicho, uno llega a tener carencias gracias a que no tiene un seguro o algo para que nos asegure la vida cuando lleguemos a pasar de ese tiempo de servicio después de haber terminado nuestro tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, con esta reforma, pues es lo que se plantea, que uno como trabajador de servicio venda su fuerza de trabajo y de igual forma, al terminar este tiempo de trabajo, pues bien, uno pueda tener una vida en la cual tenga garantizado lo necesario para vivir, pero vivir bien, no sobrevivir ni vivir con desnutrición, sino vivir bien. Ya que pues en nuestro tiempo necesario de trabajo, pues brindamos un servicio dadas nuestras condiciones, ¿no? Entonces es lo que se plantea en esta reforma y pues bien, es un logro más que se le puede dar a los trabajadores, ya que pues así se garantiza un futuro seguro después de terminar su tiempo de trabajo. ¿O qué piensas al respecto, Araiko? Sí, de acuerdo, Alexei. Bueno,
ahorita ya se nos está acabando el tiempo, pero yo pienso que con todos estas reformas que está buscando implementar el gobierno federal, y obviamente de la mano del presidente López Obrador, pues es como en realidad se está buscando eso que mencionas, ¿no? Restaurarle, velar, ¿no? Por los derechos de los trabajadores y que, bueno, al final de cuentas, pues igual el modo de producción, el sistema, pues no sabemos que no ha cambiado, seguimos en el capitalismo, este sistema depredador, injusto, pues sigue predominando en México y en muchas partes del mundo, pero de ahí la necesidad y de ahí la importancia de que el proyecto de la Cuarta Transformación pues pueda seguir avanzando, ¿no? Eso que luego ya decimos, pues muchas veces en los programas, pues es cierto, ¿no? Y es algo que la gente, todos nosotros, que somos parte de ese 70% a los cuales, pues fuimos muy violentados durante el prianismo, algunos muchos más que otros, pero al final de cuentas que este proyecto democrático pues pueda seguir avanzando para que se incline en favor de los trabajadores, ¿no? Esa amplitud con la que cuenta la Cuarta Transformación, en donde están pues empresarios y bueno, la élite económica y los trabajadores, pues que puedan neutralizar a esa élite, ¿no? De que la voz que valga y que a lo que se tengan que ceñir toda esa cúpula empresarial, pues sea a la voz de la clase trabajadora. Y pues obviamente esto tiene que seguir no solamente por parte del mismo gobierno, ¿no? Obviamente tiene que haber organización, en este caso, por ejemplo, de los mismos trabajadores a través de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que siga habiendo esa manifestación y esa exigencia para que pues estos cambios pues, puedan seguir implementándose aún después del sexenio de López Obrador, ¿no? Entonces, es algo que yo pienso y que puede concluir el programa que estábamos, que hicimos hoy. Y bueno, no sé si alguno de ustedes, Brenda, quieras agregar algo a lo que estuvimos diciendo en esta hora de programa. Sí, muchas gracias, compañeros. Aprovecho para leer este comentario de Gregorio que puede dar salida a lo que nosotros estamos planteando. Él dice muy bien la eliminación del outsourcing, muy bien el aumento al salario mínimo, pero también sería ideal que se le informara a la mayoría de los trabajadores acerca de sus derechos laborales, ya que a causa de esta desinformación muchas empresas abusan de su personal, sobre todo de los trabajadores jóvenes. Entonces, si profundizamos un poco en este comentario de Gregorio, podemos llegar a que es necesario seguir haciendo trabajo político con los trabajadores. En primer lugar, que estén bien informados de los derechos laborales que tienen y que deben exigir, y por otro lado, que se sepa que hay que apoyar el movimiento obradorista para poder continuar con esta transformación. Pero más allá de eso, que el movimiento obradorista poco a poco en el proceso vaya avanzando más hacia la clase trabajadora, vaya priorizando más aún los derechos de los más pobres de este país. Entonces, todo eso es necesario para continuar con la transformación y para que no solo se quede en una medida como es el aumento al salario o la eliminación del outsourcing o la reforma a las pensiones, sino que todo eso signifique que la Cuarta Transformación sea la transformación de la vida de los trabajadores y que, bueno, por primera vez en la historia del país, los empresarios y los industriales dejen de recibir beneficios millonarios como lo hicieron durante muchos sexenios. Entonces, eso es importante para que se pueda continuar avanzando y pues defender el proyecto de la Cuarta Transformación, porque precisamente por esas reformas que se están planteando, que afectan intereses muy, muy concretos, pues hay una fuerte campaña mediática en contra de nuestro presidente Andrés Manuel, y es por eso fundamental que estemos informados y que tengamos una postura clara y bien definida al respecto. Entonces, así podemos concluir el programa del día de hoy. Les agradecemos mucho a todos los que nos estuvieron acompañando. La verdad es que la audiencia del día de hoy ha sido histórica. Nos da mucho gusto que se hayan quedado hasta el final del programa.
Y también recordarles que nosotros somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco. En este momento hemos hecho desde hace meses una denuncia en contra de la Ley General de Educación Superior, que bueno, ya no nos da tiempo de abordarla en este programa, pero los invitamos a que puedan visitar nuestra página, La Iguana en su Piedra, y Espartaco Movimiento Estudiantil en Facebook, para que se enteren más acerca de lo que plantea la Ley General de Educación Superior, que en pocas palabras es la privatización de la educación superior promovida por la ANUIES, Asociación Nacional de Universidades y instituciones, perdón, de educación superior, y también por Esteban Moctezuma, ¿no?, que es el representante de la SEP. Entonces, los invitamos a que vayan a esas páginas a informarse un poco más y agradecemos a Radio AMLO, como siempre, el espacio. Recuerden que nosotros, pues, nos escuchamos todos los sábados a las 5 de la tarde. Entonces, eso sería todo, compañeros. Mi nombre es Brenda Cabello. Yo soy Carlos Adeco. Gracias, compañero. Y bueno, el compañero Alexei. Yo soy Alexei Potáñez. Disculpa, Raiko. Hay fallas aquí. Y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos. Cuídense, saludos.